Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que en el día de hoy podemos presentar un tiempo de estudio bíblico donde vamos a estar estudiando un tema relacionado con la organización y el funcionamiento de la iglesia. Estaremos hablando acerca de qué son las células. Y vamos a hablar de esto porque este es el diseño que encontramos en el Nuevo Testamento de la iglesia, el diseño que el Señor ha dejado para nosotros. Y el objetivo de este tiempo es que nosotros podamos ver y conocer verdaderamente qué son las células, cuál es su importancia y funcionamiento, qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ver también y estar hablando acerca de qué importancia y por qué debemos implementar las células en la iglesia. Y finalmente es nuestro objetivo entender o ver, aprender cuáles resultados tendríamos en nuestra vida como congregación y como creyentes de desarrollar en medio nuestro este diseño o este sistema ministerial conocido como las células. Este curso será una serie de sesiones donde estaremos tratando temas como qué son las células, donde vamos a definir y a apoyar bíblicamente el diseño, la forma, la composición de lo que es una célula. Vamos a estar hablando de su fundamento bíblico. Vamos a hacer una reseña histórica de el uso de los hogares y los grupos pequeños en el ministerio cristiano desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, al día de hoy. Vamos a hablar también en una de nuestras sesiones de por qué implementar células en nuestra iglesia. ¿Por qué comenzar grupos pequeños? ¿De qué manera esto va a ayudarnos? ¿De qué manera esto va a impulsarnos y a impulsar nuestra vida como congregación? Vamos a hablar de las funciones de las células, quiénes guían las células. Vamos a hablar de evangelismo y discipulado por medio de los grupos pequeños. Y por último estaremos hablando de la multiplicación del ministerio celular. Quisiera tener una lectura bíblica desde donde vamos a partir en este tiempo de estudio, y esta lectura la encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, los versos del 42 al 47. Puede buscarlo en su Biblia, puede acompañarme en la lectura si así lo desea. Dice la palabra del Señor: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Excelente texto este que tenemos para comenzar en el día de hoy, porque aquí nos da el diseño de lo que el Señor nos había dejado. Una iglesia que, como dice William Beckham en su libro La Segunda Reforma, se comporta o funciona por medio de dos alas. Un ala que se congrega o que celebra a Dios en el grupo grande, en el culto, en el servicio, cada vez que nos congregamos en el templo, y otra ala que consiste en las reuniones de grupos pequeños en los hogares, que es lo que estamos comenzando a ver en el día de hoy. Viendo este diseño bipartito de dos alas, quiero compartir también una lectura escrita por ese autor que les mencioné, William Beckham, del libro La Segunda Reforma, llamada La Iglesia de dos alas. Dice así: una vez el Creador formó una iglesia con dos alas,
Un ala era para la celebración de un grupo grande, la otra era para la comunidad de un grupo pequeño. Usando ambas alas, la iglesia podía remontarse muy alto en el cielo, entrar en su presencia y hacer su voluntad en la tierra. Después de unos pocos cientos de años de volar sobre la tierra, la iglesia de dos alas empezó a cuestionarse la necesidad de tener el ala del grupo pequeño. El envidioso, la malvada serpiente que no tenía alas, aplaudió estrepitosamente esta idea. Según pasaban los años, el ala del grupo pequeño se fue debilitando más y más por la falta de ejercicio hasta que no le quedó ninguna fuerza. La iglesia de dos alas, que había remontado los cielos, era ahora para todo propósito práctico de una sola ala. El creador estaba muy triste. Sabía que el diseño de dos alas le había permitido a la iglesia remontarse hasta su presencia y hacer su voluntad. Ahora, con una sola ala, tan solo elevarse del suelo requería un tremendo esfuerzo y gran energía. Y si la iglesia llegaba a conseguir volar, era para hacerlo en círculos, perdiendo su sentido de dirección y no llegando muy lejos desde su punto de salida. Pasando más y más tiempo en la seguridad y la comodidad de su hábitat, llegó a estar satisfecha con una existencia ligada a la tierra. De tiempo en tiempo, la iglesia soñaba con volar a la presencia del Creador y realizar su obra sobre la tierra. Pero ahora, el ala fuerte del grupo grande controlaba cada movimiento de la iglesia y la condenó a una existencia ligada a la tierra. A medida que el tiempo fue pasando, tal y como nos refleja este autor aquí, las dos alas de la iglesia dejaron de funcionar porque el ala de los grupos pequeños se fue poniendo cada día más débil hasta desaparecer, y el ala del grupo grande, aunque tenía todo el control, no podía levantar el vuelo a las dimensiones que el Señor había tomado. Eso hizo que la iglesia, en muchos de aspectos, comenzara a quedarse a un lado o comenzara a obviar, a tomar forma de la tierra a donde estaba ligada. Y es por eso que comenzamos simplemente a conocer y a vivir un diseño tradicional de la iglesia. Un diseño que cada día nos trae más interrogantes y que nos hace querer ver la iglesia remontarse, y que nos lleva a querer ver la iglesia volver a retoñar en lo que Dios ha diseñado. Por eso cada día queremos una iglesia que esté menos aislada de la comunidad y que sea más relevante. Queremos una iglesia más compasiva que alcance más personas. Estamos tratando de dejar a un lado lo tradicional porque queremos una iglesia menos materialista y más redentora. Es decir, una iglesia menos apegada a las cosas de la tierra y que se preocupe más por redimir a los que están en la tierra, a los que están alrededor de ella. Queremos una iglesia que cada día sea menos plástica y que esté menos influenciada por el mundo. La mejor alternativa que tenemos para lograr esto es una iglesia que una vez más funcione por medio de dos alas. Una iglesia que funcione según el diseño de Dios. No quiero decir que lo que por años se ha hecho, por lo que por mucho tiempo ha dado resultado en muchas congregaciones y en muchos contextos, está mal y hay que desecharlo. No quiero decir eso, pero sí quiero decirles que podemos volver al diseño práctico que Dios ha dejado, y un diseño que nos va a permitir expandir el reino de Dios de una manera más práctica, tocando la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Lo primero que vamos a ver en torno a esto, o el primer tema que vamos a tratar y comenzaremos a ver en el día de hoy, es, después de ver esto y después de hablar de la necesidad que tenemos de retomar este diseño, ¿qué son las células?
¿Cómo podemos definir entonces lo que es una célula? Una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo con el fin de multiplicarse. Escucha bien, una vez más te lo voy a repetir. Una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo con el fin de multiplicarse. En pocas palabras, estamos hablando de grupos pequeños, pero grupos que tienen una composición específica y un propósito, una función específica. Algunos dicen, ¿por qué usar el nombre de célula? Pudiéramos ser confundidos con una célula terrorista, por ejemplo, con una célula de un grupo político, una célula revolucionaria. No estamos hablando de eso. Estamos usando el nombre de célula, preferimos usar ese nombre porque la manera más fuerte en cómo el Señor nos definió la iglesia, y como vemos en el Nuevo Testamento, es que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo biológico está compuesto por células. La célula es la unidad más pequeña del cuerpo. Es la unidad más pequeña, pero tiene la ventaja o la gracia de que puede funcionar por sí sola. Y asimismo entonces, las células o los grupos pequeños representan la unidad básica de la iglesia. La iglesia, un grupo grande que se compone de muchos grupos o células pequeñas que pueden cumplir ellas mismas todas las funciones de la iglesia, y eso vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos a tomar esta definición, vamos a descomponerla para poder definir y ampliar sus partes más importantes. Y comencemos en primer lugar hablando del tamaño de la célula. Decíamos que una iglesia es un grupo de 3 a 15 personas. Un grupo pequeño, pero ojo, no todo grupo pequeño es una célula. No podemos considerar una célula un grupo de 20, 30 personas. Es un grupo muy grande. Es un grupo que ya prácticamente es una iglesia por sí sola. Hay iglesias en nuestro contexto que tienen 30 miembros. Están comenzando, están buscando la expansión del reino, pero ya con 30 personas están constituidos como una iglesia. No es eso lo que estamos pensando. Estamos pensando en grupos pequeños que van de 3 a 15 personas. ¿Y por qué grupos tan pequeños? Nos podríamos preguntar. Eso tiene su razón de ser. Y la primera razón es que un grupo pequeño facilita la intimidad de los hermanos. Facilita la edificación. En un grupo grande se pierde la cercanía, se pierde la intimidad. El grupo pequeño también facilita el evangelismo y el compañerismo. Es más fácil tomar un tiempo y poder compartir unos con otros cuando estamos en un grupo reducido. Piense, por ejemplo, cuando vamos al grupo grande domingo en la mañana, usted no puede compartir con todos los hermanos. Ni siquiera le da tiempo a saludarlos a todos. Pero si estamos en un grupo pequeño, todos tenemos la bendición de saludar, de compartir, de edificarnos al saber qué Dios está haciendo contigo y con tu familia, y demostrarte qué Dios está haciendo conmigo, con mi familia. También podemos evangelizar más fácil, y más adelante vamos a hablar del evangelismo en las células, pero podemos evangelizar al introducir a otros al grupo. Otra cosa también por la cual se prefiere un grupo de esa dimensión, de ese tamaño, es porque el grupo grande elimina la participación y el servicio de los hermanos. No todos pueden servir cuando estamos manejándonos en el grupo grande. Sin embargo, cuando trabajamos en las células, podemos servir porque al ser un grupo pequeño, cada uno puede desarrollar o llevar a cabo una actividad dentro del servicio. Eso también facilita que
se preste más atención a las necesidades del grupo. Si una persona quiere ser verdaderamente pastoreada, el mejor camino es hacerlo por medio de un grupo pequeño. Así que esta es la primera parte de la definición de qué son las células. Un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo. Y aquí tenemos una segunda parte, la frecuencia con la que se reúnen las células. Dice que se reúnen semanalmente y obviamente durante todo el año. Están todo el tiempo reuniéndose, semana tras semana. Así como nos congregamos semana tras semana, el primer día de la semana, domingo, así un día de la semana lo escogemos para congregarnos en los distintos grupos pequeños. Es importante tener constancia. ¿Y por qué es importante? Porque al ser constantes, eso le va a proveer consistencia al grupo. Una rutina ya específica le da sentido de importancia. Imagínense que nos reunamos hoy, pero no sabemos cuándo nos vamos a volver a reunir. O me llamaron hoy en la tarde para que nos reunamos esta noche, pero ya yo no puedo porque tenía otro compromiso. Sin embargo, si sabemos que semanalmente nos vamos a reunir, entonces semanalmente vamos a prepararnos con tiempo para asistir al compromiso que ya tenemos. Se reúnen en un horario fijo también. Y eso nos va a permitir alcanzar desarrollo en cada grupo donde nos estamos congregando. No solamente tenemos esto, tenemos dos partes de la definición. Un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente, pero ¿dónde se reúne? Dice nuestra definición. Entonces tenemos que considerar una tercera parte. ¿Cuál es el lugar de reunión para las células? Dice, se reúnen fuera del templo. Y esto es una gran bendición, mis hermanos. Porque podemos congregarnos y llevar la palabra de Dios a cualquier lugar. Podemos congregarnos en un taller, podemos congregarnos en una casa. Los que gustan, los jóvenes pueden congregarse, comenzar una célula en la universidad, en un parque al aire libre. Usted tiene un salón de belleza y quiere comenzar una célula con sus clientas, puede comenzar una célula allí. Usted es un doctor y quiere comenzar una célula en su consultorio con pacientes y otros doctores, allí también puede comenzar una célula. Las células se reúnen fuera del templo, porque esta es una oportunidad que tenemos de exportar la vida de la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados en el sistema tradicional en el cual por muchos años nos hemos congregado a que vivimos de afuera hacia adentro, es decir, desarrollamos nuestra vida normal en nuestras actividades de trabajo, en todo lo que hacemos y luego venimos a la iglesia, como si viniéramos a recargarnos para seguir adelante. Lo que estamos haciendo entonces con las células es que venimos a celebrar a la iglesia y nos recargamos para entonces ir a vivir la vida cristiana fuera y a mostrar esa vida por medio de las células. Mostrar la vida a nuestros vecinos, que probablemente no quieren venir a la iglesia, no nos han aceptado la invitación, pero nos van a aceptar la invitación a ir a nuestras casas. Verlos, llevarlos. Es decir, que estar fuera del templo nos permite una mayor oportunidad de contacto con la comunidad que nos rodea. No hacemos las células dentro de la iglesia. Un grupo de escuela dominical no es una célula. Un grupo que está tomando un taller para bautismo y membresía y se reúnen una vez a la semana es un grupo pequeño porque no es un grupo grande como la congregación total. Se reúnen dentro del templo, entonces no es una célula. Porque no está buscando lo que buscamos por medio de ella. Pero las células tienen un propósito claro también. Recuerda que dice que la célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo. ¿Para qué? Se reúnen para la edificación, la evangelización y el compañerismo. Es decir, que tiene un propósito específico la célula. ¿Cuál es ese propósito? Lo podemos comenzar a ubicar en el texto que leímos al inicio, en el libro de los Hechos, porque a través de las células podemos cumplir las mismas funciones que cumplimos como iglesia.
vamos a tener evangelismo, comunión, adoración, servicio, enseñanza, lo que también conocemos como la pesca, un acróstico del pastor Calixto Patricio, donde él resume de este texto de los Hechos 5 propósitos para la iglesia: la P de predicación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración, la pesca. Esos mismos propósitos los podemos desarrollar por medio de cada célula. Eso es lo que tenemos. Y vamos a ver un poco de las escrituras en esto. Vuelva a la palabra de Dios, vuelva a ese mismo texto que tenemos en Hechos capítulo 2 y mire cómo nos habla del compañerismo allí. Dice que los creyentes se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, estaban juntos. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían comunión. Versículo 46 dice que día tras día continuaban unánimes, es decir, tenían comunión y comían juntos. El primer propósito de la célula es la comunión, el compañerismo, algo que muchas veces se nos dificulta en el grupo grande, pero vamos a movernos también a Hebreos capítulo 10 y mire el versículo 24. Algo que podemos hacer muy bien en los grupos pequeños, en las células, es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, cuando nos dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso es algo que conseguimos por medio de los grupos pequeños, por medio de disfrutar de esa comunión, de esa intimidad de un grupo reducido. Pero quiero leer también el versículo 25. No quiere decir que como estoy siendo edificado y estoy cumpliendo con estos propósitos en el grupo pequeño, entonces ya no voy a estar en el grupo grande. No. Miren lo que dice el verso 25 entonces. No dejando de congregarnos. Si tomáramos los grupos pequeños y nos olvidáramos de la congregación, estaríamos cometiendo el mismo error que históricamente se ha cometido de funcionar la iglesia con una sola ala. Ahora mismo funcionamos en lo más tradicional, en el ala del grupo grande, y hemos dejado los grupos pequeños. Pero si hiciéramos esto, entonces dejaríamos el ala del grupo grande y nos concentraríamos en el ala del grupo pequeño, lo que también sería un grave error. El diseño de Dios implica las dos cosas. Por eso Hebreos dice, estimúlense al amor y las buenas obras sin dejar de congregarse. Pero podemos ser edificados también en los grupos pequeños. Mire otro texto, váyase al libro de Santiago conmigo, Santiago capítulo 5. Vamos a leer el verso número 16. Santiago capítulo 5, vamos a leer el verso número 16. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Piense por un momento. ¿Cuál es la manera más fácil o el tiempo más propicio en el cual podemos confesarnos nuestros pecados, podemos rendirnos cuentas, podemos hablar de qué está pasando con cada uno de nosotros, sino por medio de los grupos pequeños? No siempre podemos hacer esto el domingo en la mañana cuando vamos a la celebración. No siempre podemos hacer esto cuando tenemos una clase en distintos grupos en la escuela bíblica donde estamos limitados al tiempo, limitados a la cantidad de personas, limitados al espacio. La escuela dominical, la escuela bíblica, no es más que una porción o una dinámica dentro del ala del grupo grande. No necesariamente nos permite cumplir con estos propósitos que estamos viendo acá que se cumplen en los grupos pequeños. Por lo cual, el grupo pequeño tiene una gran ventaja, tiene una gran bendición para la vida de la iglesia. Pero no solamente podemos tener compañerismo, recibir la enseñanza de la palabra
y ser edificados, sino que también podemos evangelizar. Y es por medio de los grupos pequeños donde podemos cumplir de una manera fácil, de una manera efectiva, la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera compartir un poco de este texto también. ¿Qué es lo que nos está enseñando Mateo aquí? ¿Qué es lo que él nos relata de lo que el Señor nos ha dejado? Primero, el Señor nos ha dejado el mandato, el deber de predicar el Evangelio. Pero miren lo que nos está diciendo, no solamente predica, sino que nos lleva más allá. Él está diciendo, ve y haz discípulos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Necesitamos salir de nuestro entorno para comenzar a discipular y enseñar? ¿Tengo que irme a otro país, a otra ciudad? Claro que no. Eso es bueno hacerlo, podemos hacerlo porque a eso nos ha llamado también el Señor, pero tenemos que comenzar por lo más básico. Cada uno de nosotros tiene muchas personas a su alrededor que no conocen al Señor. Es decir, que tiene la oportunidad desde su hogar, desde su centro de trabajo, desde su centro de estudio, de cumplir con la gran comisión. Pero no solamente predicar el Evangelio y enseñarle qué dice la palabra, sino que tenemos el deber de discipularlo, es decir, de, como dice aquí, enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado hasta que podamos tener una vida como la vida del Señor. Los grupos pequeños, las células, nos proveen un contexto idóneo para eso. Podemos invitar a alguien que se va a sentir mucho más confiado en un grupo pequeño que en el grupo grande. Podemos enseñar la palabra con mayor libertad, porque en un grupo pequeño, diferente a lo que pasa cuando estamos recibiendo la palabra del Señor en el grupo grande, en la congregación cada semana, en el grupo pequeño podemos hacer nuestras propias preguntas, podemos aclarar todavía más la palabra del Señor, podemos disfrutar todavía más de eso. Es decir, entonces, mis hermanos, que si podemos tener una manera de cumplir con la gran comisión es por medio de la célula de los grupos pequeños. Invitar a otros, enseñarlos, discipularlos, hasta que entonces podemos, siendo un discípulo de Cristo, llevarlo al ala grande de la iglesia, sumergirlo en la vida, en un servicio mayor y entonces seguir todos juntos adelante. Es una gran bendición disfrutar de esto y poder implementar este diseño que el Señor ha dejado para nosotros. Algo más que tenemos que hablar con respecto a esto es la multiplicación en el ministerio celular. Los tres propósitos que vimos hace un instante atrás y que se desprenden o en los cuales resumimos la pesca, se conjugan en el último propósito de la definición que tenemos, en la última parte de nuestra definición. ¿Qué son las células? Un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo con el propósito de la edificación, la evangelización y el compañerismo con la finalidad de multiplicarse. ¿Cuál es el fin de cada célula entonces? Multiplicarse. Llegar a fundar otra célula. Captar otras personas, evangelizar, traer a otros a los pies de Cristo de forma tal que vayamos poblando cada comunidad a la que pertenecemos de grupos donde se adore, grupos donde se glorifique el nombre del Señor. Esto es algo que tenemos que saber desde el principio. Esto es algo por lo que tenemos que batallar. Es un propósito que tenemos que introducir inmediatamente comenzamos un grupo.
cuando no tenemos ese propósito claro, muchas cosas conspiran contra la vida de la célula. Los mismos propósitos que vimos atrás se convierten en conspiradores del propósito final o la finalidad de la célula, que es la multiplicación. Eso es una célula, lo que hemos visto hasta este momento. Y repito una vez más la definición con el propósito de que podamos aprenderla, podamos memorizarla, podamos tenerla en nuestra mente. Una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para la edificación, evangelización y compañerismo con la finalidad de multiplicarse. Que el Señor nos guíe cada día a poder entender estas cosas, a vernos en medio de ellos y a disfrutar de lo que Él en su palabra nos ha dejado. El Señor nos bendiga.